Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL Log Indair de la pareja de Prapai y Sky. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, en un video anterior nos quedamos en que Prapai se ofreció para llevarlo a Sky a su casa y Rain se fue con su novio Payu. Ahora Sky está en el auto de Prapai. Prapai le dice: ya llegamos, pequeño Sky. Sky suspira y Pai le dice: no suspires a menudo, ten cuidado de envejecer rápidamente. Sky le contesta: rápido o lento, ese no es asunto tuyo. Pai le dice: bueno, te dije que iba a coquetear. Yo no quiero tener un novio que parezca mayor de lo que es. Sky reprimió su deseo de volver a suspirar. Respiró profundamente para estabilizar su estado de ánimo. Luego se giró y miró a la persona, la cual se ofreció como voluntario para traerlo al dormitorio. Realmente quería rechazarlo, pero cuando vio ese par de ojos afilados que brillaban con terquedad, reflexionó sobre el comportamiento de hace varias semanas y pensó que debería ceder un poco antes de dejar que la otra persona juegue más fuerte, pero en su corazón no tenía idea de qué más haría esa persona. Por lo menos no quería quedar atrapado en medio de las miradas de los estudiantes de la facultad. Sky dice: creo que será mejor que busques a alguien más para poder jugar. Esto sugirió Sky directamente, pero el oyente sonrió ampliamente. Pai dice: si quisiera jugar con alguien más, no estaría buscándote justo a ti. Eso es verdad. Sky se quedó callado debido a que los últimos meses debería haber hecho que este hombre olvidara su rostro. Pero Sky dice: yo no quiero jugar contigo. Al decir esto, Sky abrió la puerta y salió del auto, sin importarle que lo estaba coqueteando un hombre que era tan guapo como Pipayu. Pero Sky no quiere coquetear con él, no quiere tomarlo. Pai se baja del auto y le dice: no seas tan arrogante, si no lo pruebas, no lo sabrás. Esto lo dijo con una voz suplicante que puede hacer que muchas chicas se sientan felices, pero no Sky, que se encogió de hombros con indiferencia mientras caminaba hacia la puerta, que requería el uso de un pase o tarjeta. Sky le contesta: ya lo probé una vez, por eso sé que no me va a gustar. En ese momento la puerta sonó, avisando que ya estaba desbloqueada para que Sky pudiera ingresar. Pero no pudo, porque cuando empujó la puerta, una mano grande agarró la manija y tiró con toda fuerza, hasta escuchar el sonido de la cerradura cerrándose nuevamente. Eso sí, llama la atención de las personas, porque parecen estar abrazados. Sky se dio la vuelta para mirarlo y vio esos ojos suplicantes. Admito que estaba bastante sorprendido, porque al principio pensé que vería el enfado de ser rechazado. Sin embargo, lo que miraba era una mirada lastimera y preguntaba en voz baja. Pai dice: ¿lo has intentado una vez y no te gusta en lo absoluto? Sky contesta: no. Pai le dice: ¿ni un poco? Sky contesta: no. Pai pregunta: ¿ni siquiera un poco te agrado? Sky le contesta: no importa lo pequeño que sea, la respuesta sigue siendo no. ¿Está bien? Sky piensa para sí mismo que este hombre es guapo. El hombre con el que se había acostado era alguien alto y de buena forma. Además estaba lleno de músculos, los cuales se había visto ese día, más un color de piel oscuro que lo hacía ver más grande. A pesar de que era más alto que él, no era mucho, y tiene una cara afilada, ojos castaños claros, nariz prominente que está a juego con la forma de sus labios y con el marco de la cara. El corte de pelo hace que la persona que esté enfrente de él deba verse aterradora y feroz, pero Sky lo encuentra increíblemente encantador. Tal vez sea por esos hermosos ojos de aspecto dulce, ojos brillantes cuando está de buen humor, o los labios que siempre sonríen en la comisura de la boca, o la atmósfera cómoda que crea a su alrededor. Eso hace que Sky adivine con los dulces pensamientos. Todo lo que puedo decir
es que Pai es encantador. Y luego imaginar al hombre guapo entrecerrando los labios y sus ojos preguntando con una mirada esperanzada. Pai dice, no es justo, eres el único que está en mi corazón. Sky le contesta, ¿cómo puede no ser justo? Yo no te pedí que te sintieras atraído por mí. Sky todavía hablaba con calma, queriendo empujar el pecho de la otra persona. Sky quería escapar de ese cuerpo enorme. Estaba atrapado entre la puerta que Pai había cerrado con fuerza y la alta figura que aún bloqueaba con el brazo. Además, están de pie frente a la torre y afortunadamente nadie los ha visto. Sky está pensando mientras que sopla este viento maravilloso e infernal. Sky dice, ¿puedes ayudarme dando un paso atrás? El hablante no pensó que se rendiría tan fácilmente, pero esos ojos color miel se giraron para encontrarse solo por un momento. Pai le dice, no me mires como un cerdo. Pai levantó ambas manos a la altura de los hombros, diciendo en un tono ronco. Sky no se dio cuenta de cómo estaba mirando a la otra persona y casi se disculpa. Pero Sky dice, no puedo luchar contigo. Esta vez el joven confiaba en que su mirada era un buen sustituto de las palabras, mientras la esbelta figura se giraba con el objetivo de pasar nuevamente por la puerta. La persona detrás de él rápidamente agarró su brazo primero. Espera un minuto. No bromeo, dijo Prapai. Creo que está diciendo la verdad. Sky se dio la vuelta de nuevo, mirando la cara, para decirle que no puede hablar sobre lo que quiere. Ese gesto provocó una amplia sonrisa en la otra persona. Pai dice, cuando el pequeño Sky hace una cara como esta, es lindo. Sky dice, está bien, ve al grano. Sky suspiró, pero se volteó para mirarlo de nuevo, sin sentir que él tenía la ventaja, porque era Prapai quien lo sostenía todo el tiempo. Pai dice, sé que no empezamos muy bien, así que empecemos de nuevo. Me voy a presentar. Mi nombre es Prapai. ¿Has visto que dije que el viento es hermoso? ¿Qué tipo de confianza tiene esta persona? Dice Sky. El oyente miró a la persona que se presentó, quien tenía una hermosa sonrisa en su rostro, luciendo confiado y seguro. Sky pregunta, ¿Prapai? Pensé que tu nombre era Wirun Chamban. Pai se quedó en silencio. Sky pensó que la otra persona estaba aturdida porque no entendió la referencia. Pai dice, ¿me ves así? Pero es cierto, ¿verdad? La figura alta bajó la mirada a la entrepierna de sus pantalones. Prapai dice, es tan grande como un gigante. Además está muy oscuro. Obviamente, entiende a lo que me refiero, dado que Wirun Chamban es un gigante que aparece en el Ramayana. Y sí, lo está maldiciendo de frente, diciendo que es grande, como el gigante negro. Pero ¿quién iba a creer que esta persona lo iba a vincular con el hijo de sus pantalones? Ahora Sky no sabe si esto fue una maldición o un cumplido. Prapai dice, mi hijo ha sido elogiado por ser como un gigante. Sky lo dice, lo sé, tengo buenos oídos. Prapai dice, Prapai tiene un cuerpo gigante, ¿no es así, pequeño Sky? Sky suspira y pregunta, eso es todo, ¿verdad? Prapai le dice, todavía no, porque todavía no me has dicho tu nombre. Esto es una broma, ¿verdad? Sky se preguntó a sí mismo, sabiendo cuál era la respuesta. Sabiendo mi nombre, ¿todavía lo pregunta? Prapai dice, todavía no sé tu nombre real, tu apellido, edad, fecha de nacimiento, tipo de sangre, qué te gusta comer, si te gusta ver películas. Pai se inclinó un poco mostrando el fuego en sus ojos. Pai le pregunta, ¿tienes novio? Sky lo miró y permaneció en silencio. Con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante, que le responde Sky a Prapai. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram.
Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. También les comento que en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto a la pareja de Prapay y Sky y la de Rain y Payu. Si aún no la han visto, en la descripción les dejo los links. Bye bye, cuídense mucho.